a quienes nos acompañan en esta nueva audiencia sobre la jurisdicción agraria, en un momento muy importante para la justicia, que no tiene que ver solo con este debate del proyecto de ley ordinaria, sino que tiene que ver con la ratificación del acto legislativo, de la apuesta estatutaria, y diría yo, con décadas, con un siglo de lucha por la justicia agraria. Hoy estamos a puertas, ojalá en esta legislatura, de que esto sea una realidad, de que tomemos la decisión, de que el Congreso de la República, después de ese arduo esfuerzo que se hizo, liderado por el senador Benedetti, por el senador Chacón, por el representante Becerra, por el representante Rueda, como coordinadores de ponentes, lograran que llegáramos a un acuerdo. Un acuerdo que en lo sustancial le permite a Colombia reafirmar la esperanza de que podemos resolver los conflictos sobre la tierra y sobre las actividades agrarias en la vía institucional. Y quisiera resaltar varios de los avances. Pese a muchas voces disonantes en el inicio de este debate hace más de 2 años, hemos dicho que la justicia agraria no es la justicia civil, no es la justicia del derecho público, que lo agrario linda entre lo público y lo privado, y que por eso requiere una especialidad. Y nos pusimos de acuerdo en el concepto de agrariedad, esa que no solo tiene que ver con la tenencia de la tierra, sino con el aprovechamiento del suelo, con la explotación de los recursos de los cuales se derivan los alimentos, y dimos frente a las angustias ambientales un debate importante, que no se inmiscuye con el control de legalidad de las autoridades administrativas del Sistema Nacional Ambiental, que no se inmiscuye en los derechos colectivos, pero que sí regula el uso y el aprovechamiento, entre otros, del suelo como un recurso natural protegido del cual derivamos la explotación agropecuaria. Y hablamos sobre los procesos agrarios, no como un tema exclusivo de la Agencia Nacional de Tierras, sino pusimos al centro del debate que el proceso reivindicatorio, que la pertenencia, que la posesión, que la servidumbre son procesos agrarios. Y que esos procesos que cursan en la Agencia Nacional de Tierras, que no son solo los procesos de adjudicación de bienes baldíos, que es el proceso especial de recuperación de los baldíos indebidamente ocupados, que tiene que ver con el deslinde de tierras de la nación, que tiene que ver con la clarificación entre la propiedad privada y la pública, que tiene que ver con la expropiación agraria y que tiene que ver con la extinción agraria, así como la caducidad, la reversión o el control en ejercicio de la actividad administrativa, eran procesos que debían estar al centro de la discusión de la jurisdicción agraria. Y entendimos que ese mundo, de más del 90% del suelo rural en Colombia, requería una regulación específica. Y en ello nos pusimos de acuerdo. Y nos pusimos de acuerdo no solo con un entramado de normas. Yo diría que logramos al seno del Congreso de la República un acuerdo por la paz de Colombia. Porque entendimos que sustraer de la violencia en los conflictos agrarios era poner de nuevo la posibilidad de que en Colombia hubiese paz, hubiese reconciliación y pusiéramos al frente de la economía el sector más importante de nuestro país, la agricultura. Abordamos entonces con ello las competencias y los principios. Y creo que el acuerdo de las comisiones conjuntas de la Cámara y del Senado que acompaña al Gobierno Nacional da cuenta de la posibilidad de poner a funcionar hoy una justicia en el campo en Colombia, con unos principios que no generan angustias, que generan certezas, con unos principios que tanto para el campesinado como para los propietarios, los poseedores y los gremios permite decir que podemos avanzar y que los conflictos se podrán dirimir ante la justicia. Y trajimos aquí los antecedentes de la justicia. Nos pusimos de acuerdo en que la definición de la actividad agraria la recogía la Corte Suprema de Justicia y encontramos en una jurisprudencia reiterada y sistemática de la Alta Corte la posibilidad de definir cuál era el objeto de esta jurisdicción. Y encontramos con ello que debíamos hablar uno a uno de los procesos agrarios. Y dijimos entonces que la expropiación agraria en Colombia, regulada por la Ley 160, no se modificaba y seguía siendo de competencia de los tribunales, hoy tribunales agrarios y rurales.
Y dijimos que la clarificación, cuando tenía oposición, debería tener decisión judicial de fondo. Y dijimos que cuando un deslinde de tierras de la nación que afectaba a los predios colindantes y la propiedad privada, debía ir a los jueces y a los tribunales. E insistimos en que la expropiación, como lo ha dicho el gobierno nacional, se mantenía allí, al seno de los tribunales agrarios. Pero dijimos también que no le podíamos quitar a la nación la facultad de administración, porque gravemente heriríamos la posibilidad de regular las tierras, que la recuperación de los bienes baldíos indebidamente ocupados debía mantenerse al seno de la administración, porque ¿qué podría hacer entonces la administración para defender su patrimonio si no es ejercer las funciones que le corresponden? Y que cuando el deslinde de los bienes de importancia ambiental, pensemos en nuestras ciénagas, en nuestros playones, en esos procesos que tienen a su interior importantes ecosistemas, cuando ellos no tienen oposición, debían de definirse en sede administrativa. Y dijimos que la reversión, que la caducidad y que la revocatoria como actos propios de la administración debían mantenerse. Y debo precisar que en ningún momento el acuerdo de paz nos dijo que debíamos quitarle a la administración sus facultades. Nos dijo el acuerdo de paz que debíamos construir una justicia robusta que permitiera que todos los actores del campo pudieran acceder a la justicia. Nunca nos dijo el acuerdo de paz que los baldíos se sustraían de la administración pública. Por el contrario, nos dijo el acuerdo de paz que para los bienes de importancia ambiental, así como para los baldíos con destinación específica, debía la administración robustecer y atender esa moratoria sistemática. Y si bien la autoridad administrativa durante muchos años ha omitido el deber legal de adelantar los procesos agrarios que existen en el régimen jurídico desde 1936, que fueron reforzados en el 61 y que fueron compilados y sistematizados en el 94, hay que decir que el experimento del Decreto Ley 902 del 2017, al judicializar los procesos agrarios, no tuvo ningún resultado. Hoy en día no se ha resuelto el primer procedimiento agrario en instancia judicial, pese a que la competencia la tienen residualmente los jueces civiles del circuito. Por eso el acuerdo que se llegó en el seno del Congreso de la República, de encontrar una vía para resolver los procesos agrarios de la propiedad privada, de la propiedad pública, de precisar las facultades y competencias de la Agencia Nacional de Tierras, es quizá el acuerdo más importante para la gobernanza agraria en Colombia. Y en eso entonces debemos ratificar y debemos insistir en que este proyecto de ley, como lo hemos discutido, como se ha construido al interior de el seno de la democracia, es quizá el baluarte que tiene la paz en Colombia. De decir, no como un compromiso de gobierno, sino como un compromiso de Estado que le estamos cumpliendo al acuerdo de paz y que además le cumplimos a esa moratoria histórica en Colombia que ha olvidado a los campesinos, que ha olvidado el campo y que ha sometido a la actividad agropecuaria a las más grandes injusticias. Concertar, acordar, construir acuerdos y avanzar es la ruta de la justicia agraria. El esfuerzo que ha hecho el Congreso, la disposición, ministra Ángela María, que ha tenido este gobierno, le quiero agradecer a usted personalmente la mancomunidad que hemos tenido en este ejercicio y la posibilidad de la que aquí se haya escuchado, representante Becerra, la voz de los campesinos, la voz de los gremios, la voz de la fuerza agraria, es hoy una esperanza para Colombia. Que sea entonces la jurisdicción agraria, que sea este esfuerzo colectivo, que sea este esfuerzo que hemos construido, la ratificación de este gobierno, del Congreso de la República, del Estado en su conjunto, en que podemos construir un país mejor. Nosotros tenemos toda la disposición de avanzar. Estoy segura que el Congreso de la República, como nos lo han manifestado aquí los representantes y senadores a cargo del proyecto, lo podremos sacar adelante. Permítanme finalmente decir como una percepción personal, en mi calidad no solo de ministra, sino de Procuradora Judicial Ambiental y Agraria de carrera, que durante muchos años vi pasar ante la omisión de autoridades administrativas y judiciales la injusticia en Colombia, que esto se convierte en una voz de esperanza
no solo para los servidores públicos, sino para quien nunca ha podido ser atendido por el Estado en ninguna de sus ramas del poder público. Démosle una respuesta a la historia de Colombia y transformemos el mundo agrario en un mundo de esperanza y en la construcción de una paz posible. Muchísimas gracias.